Ahí es. Entonces, a comenzar con la segunda parte, digamos, de estos aspectos que son complementarios al uso de ventilación no invasiva, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar específicamente de aerosol terapia, ¿ok? Les recuerdo que el que quiere preguntar o hacer alguna consulta desde el principio no hay ningún problema. Bien, solamente unas pequeñas diapositivas para introducir el tema, recordar algunos conceptos e ideas que son importantes cuando hablamos de aerosol terapia en general, ¿cierto? Es recordar que cuáles serían las ventajas o los factores por los cuales administrar un medicamento por esta vía sería atractivo, ¿ya? O útil. Entonces, hay algunas condiciones que son propias de este método de administración de medicamentos, como es que, bueno, tiene un mecanismo de acción bastante rápido, ¿ya? Hay una eliminación presistémica, que eso es característico de cualquier fármaco y de cualquier vía a la que nosotros estemos administrando, y en el caso de la aerosol terapia, esta eliminación presistémica es más bien baja, así que poco medicamento del que nosotros estamos eh, eh, colocando básicamente en los dispositivos, se pierde en esta primera efecto de primer paso o eliminación presistémica, ¿ya? Entonces tenemos que el mecanismo de acción es rápido, tenemos que el lugar donde va a llegar el fármaco tiene una superficie de intercambio que es muy, muy grande, y la barrera por la cual tiene que atravesar es muy delgada. Por lo tanto, eso se traduce en que vamos a tener una gran biodisponibilidad, altas concentraciones y justamente en el órgano objetivo, ¿ya? Y en paralelo, además, vamos a tener que sus efectos adversos, dado que nosotros estamos llegando directo al órgano donde queremos actuar, entonces estos efectos adversos, que son muy habituales en prácticamente todos los fármacos, ¿cierto? Tiene un efecto reducido, ¿ok? Además, en los gráficos que aparecen abajo, ya la idea que buscan refrendar, ¿cierto? Es que, eh, a un contrario a lo que uno pudiese creer, en relación, por ejemplo, a utilizar aerosol terapia en un pulmón que está enfermo o muy enfermo, y uno pudiese creer que dado que está funcionando inadecuadamente, pudiésemos tener una peor deposición. Los estudios actuales demuestran que incluso en esas situaciones con muy poca aireación, sus concentraciones plasmáticas son superiores incluso a cuando nosotros administramos el mismo medicamento por vía endovenosa, ¿ya? Em, o si comparamos, por ejemplo, una neumonía focal, una condición más simple de una neumonía severa, incluso de nuevo en esas condiciones, las concentraciones plasmáticas de los antibióticos que fueron estudiados en este trabajo eran muy superiores a la vía endovenosa, ¿ya? Entonces, ah, tenemos unas ventajas que son propias de esta forma de administración de medicamentos, pero además tenemos la opción o la posibilidad de que incluso en condiciones adversas siguen siendo resultados favorables, ¿ya? Entonces, hay una gran gama de medicamentos que podemos administrar por esta vía, ¿ya? Obviamente, los broncodilatadores siguen siendo el fármaco probablemente mucho más utilizado que cualquier otro por esta vía, ¿ya? Pero no quedan atrás los corticoides, ¿cierto? O las combinaciones entre corticoides y broncodilatadores. También tenemos los antibióticos, que yo diría que en los últimos 10 o 20 años han aumentado de forma considerable la indicación y la utilización de los antibióticos por vía inhalatoria, ¿ya? Entre otros que también son frecuentes, como por ejemplo los mucolíticos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, además, el pool de fármacos que pudiésemos administrar por esta vía ha ido en aumento, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, algunos aspectos bien fundamentales o teóricos, ¿cierto?, que tienen relación con los mecanismos de depósito pulmonar, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el fin último de tener muy claro cuáles son estos mecanismos de depósito? Es porque muchos de los factores que vamos a revisar en la clase de hoy día y que nosotros
ponemos en práctica en la clínica diaria, los podemos analizar o desmenuzar, digamos, a partir de estos mecanismos y poder entender por qué una acción pudiese ser favorable o no favorable al depósito, ¿ya? Y en general, la gran mayoría de factores terminan en estos tres aspectos bien fundamentales que son los mecanismos de depósito, ¿ya? Entonces, el primer mecanismo que está descrito habitualmente es el de la impactación inercial, ¿ya? Y este concepto, este mecanismo hace referencia o vincula la velocidad de impactación, ¿ya? O sea, esa variable juega un rol fundamental y va a ser directamente proporcional al tamaño de las partículas, ¿ya? O sea, mientras más grande la partícula va a ser más susceptible a alcanzar una velocidad mayor y debido a su masa va a ser incapaz, tal como aparece en la imagen de la izquierda, ¿ya? Va a ser incapaz de tomar los caminos, por así decirlo, de la vía aérea más pequeña, ¿ya? Entonces va a terminar impactada, ¿cierto?, en la vía aérea superior, principalmente incluso, ya que estamos hablando de la ventilación no invasiva, ¿cierto?, en muchos de ellos en los dispositivos, ¿ya? En el circuito, en la máscara, entonces la partícula que se va a ver más afectada por este mecanismo de depósito va a ser las partículas más grandes. Luego tenemos la sedimentación gravitacional, ¿ya? Que es finalmente el mecanismo por el cual las partículas que de verdad van a tener un efecto terapéutico en los pacientes se van a depositar, ¿ya? Entonces aquí no nos sirven las partículas muy grandes porque van a quedar en impactación inercial, pero tampoco las muy pequeñas. Deben ser de un tamaño específico que permita alcanzar la vía aérea más baja, pero también de una masa suficiente para caer o sedimentar debido al peso y a la gravedad. ¿Ok? Entonces, y ahí aparece inmediatamente el tercer mecanismo, que sería la difusión, que afecta principalmente a las partículas más pequeñas, ¿ya? Que muchas de ellas, debido a su baja masa, terminan flotando y un gran porcentaje de estas partículas no logran depositarse, sino que son más bien exhaladas, ¿ya? Y un ejemplo ya más evidente es con los números, ¿cierto? Y aquí vemos esta tablita que es muy, muy representativa de lo que estamos conversando. En esta primera columna vemos el tamaño, diámetro de masa medio, ¿ya? Eh, que va a ir desde el 1 a las 8 micras, ¿ya? Y vamos a tener en las columnas siguientes el lugar donde queremos que este se deposite, ¿ya? Y vamos a observar que en la medida que las partículas son más grandes, 6, 7 y 8 micras, por ejemplo, vamos a tener que se van a depositar principalmente en la orofaringe. Luego vamos a tener un porcentaje menor en el depósito traqueobronquial, ¿cierto? Mucho menor alveolar y un porcentaje inferior en es exhalado, ¿ya? Y por el otro extremo vemos las partículas muy pequeñas, 1 a 2 micras, que en la orofaringe prácticamente no hay depósito, tampoco en el árbol traqueobronquial, ¿cierto? Pero sí ya empiezan a llegar a la vía aérea baja, en los alvéolos, ¿cierto? Pero también hay un gran porcentaje, sobre todo las menores a 2 micras, ¿cierto? Que van a ser exhaladas debido a el mecanismo de difusión. ¿Ya? Y finalmente este rango de diámetro de masa medio, 3, 4 y 5, que es el que está más afectado por la sedimentación gravitacional, y vamos a ver que es el que tiene el mayor porcentaje a nivel alveolar, que es finalmente donde queremos que llegue el fármaco. ¿Ok? Entonces vemos cómo la velocidad, el tamaño de partículas, ¿cierto?, va a afectar e incidir al lugar donde va a llegar finalmente un fármaco, ¿ya? Esta es una imagen muy clásica, ¿cierto?, que busca representar exactamente lo mismo, ¿cierto? Vemos cómo representa que en la vía aérea superior, ¿cierto?, van a quedar las partículas muy, muy grandes, ¿ya?, sobre las 10 micras, y que en estas primeras 6 generaciones, ¿cierto? Vamos a tener este rango entre 5 a 10, y en el árbol bronquial más bajo vamos a tener las partículas que mencionábamos recién dentro de este rango un poco más pequeño. ¿Ok? Ahora, mientras más complejo, mientras más elementos
tenga el sistema por el cual vamos a administrar la aerosol terapia, lógicamente que su outcome o su resultado final, que es la eficiencia o el depósito de este aerosol, va a ser más complejo de predecir, ¿ya? Entonces aquí, bueno, aquí está representándose un ventilador mecánico, ¿cierto? Entonces vamos a tener el ventilador, los parámetros, el modo, la frecuencia, el flujo, ¿ya? El humidificador, si usa o no usa, si es de una rama o de dos ramas, si el paciente está intubado o en ventilación no invasiva, ¿cierto? ¿Dónde vamos a colocar el dispositivo de aerosol terapia? ¿Ya? Además de las características y condiciones propias del paciente, además de las condiciones y características propias del fármaco o del dispositivo que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, en la medida que agregamos más elementos, sin duda que todos estos factores pueden tener un impacto positivo o negativo en la eficiencia del aerosol y finalmente en el efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, entender o comprender a cabalidad cuánto o cómo podemos hacer enlazar todo es realmente complejo, ¿ya? Entonces, en este sentido, hay un número importante de trabajos que vamos a revisar a lo largo de la charla, que son estudios in vitro, ¿ya? O sea, en laboratorio. Se arma un modelo adulto pediátrico con máscara, sin máscara, con puerto exhalatorio, con válvula exhalatoria, con nebulizador, con inhalador, ¿ok? Diferentes modelos con unos parámetros, con otros parámetros, y se ve cómo cada una de estas variables puede afectar el resultado final, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de los estudios de laboratorio? Es que nos ayudan a comprender eh, cómo operan estas variables en este sistema o en este método de entrega, ¿ya? ¿Cómo van a afectar? ¿Cuál es la limitante de los estudios en laboratorio in vitro, ¿cierto? Es que muchas veces magnifican estos efectos que aparecen como resultados. Es decir, pareciera que, por ejemplo, una forma de administrar medicamentos parece la mejor o muy superior a las otras, pero cuando esos estudios se llevan a cabo en pacientes verdaderos, muchas veces tal vez el fenómeno es el mismo, pero el impacto o la intensidad puede ser mucho más atenuada o todo lo contrario, puede ser todavía más grande, ¿ya? Entonces, los estudios in vitro en general nos ayudan a entender cómo operan, pero no corresponden a la realidad. Y para eso necesitamos estudios en vivo, que en este caso de la aerosol terapia, así como la humidificación, que fue el tema que tratamos en la clase anterior, eh, hay mucho menos, comparativamente entre los in vivo y el laboratorio, hay mucho menos estudios en vivo, ¿ya? Entonces, muchas de estas conductas que los clínicos tomamos es en base a lo que se sabe, pero que no siempre representa la realidad completamente, ¿ya? Sin duda que hay riesgos asociados también a la aerosol terapia, ¿ya? Muchos de ellos son muy conocidos, como por ejemplo el broncoespasmo, ¿ya? Este puede estar dado por que el aerosol que estamos entregando está seco o frío, o puede estar vinculado directamente al fármaco, ¿ya? Pero uno de los efectos adversos más habituales o comunes es justamente el broncoespasmo, ¿ya? También podemos tener reacciones adversas que pueden ser propias del propio fármaco que estamos administrando, como por ejemplo en el caso de los broncodilatadores, ¿cierto? Puede ser la taquicardia, ya que en el caso del salbutamol, por ejemplo. También está la posibilidad, sobre todo cuando administramos nebulizaciones, ¿cierto? Que haya un mayor riesgo de infección. Cuando nosotros generamos un aerosol, este aerosol, estas partículas son de un tamaño suficiente como para transportar microorganismos y por lo tanto ser un riesgo de infección cruzada, ¿ok? Además, si obviamente no se manejan los lavados, desinfecciones apropiados, entonces obviamente el riesgo es aún mayor. Tenemos también reportados irritación ocular en específico, sobre todo en el escenario de la ventilación no invasiva, por ejemplo, donde podemos tener fuga de medicamento directo a los ojos si es que la máscara no está bien posicionada, por ejemplo. ¿Ya? Y también está el riesgo de exposición
de los pacientes que están contiguos al sujeto que se está nebulizando, por ejemplo, o el clínico que está administrando la terapia, ¿cierto? Puede estar en riesgo si no toma los resguardos apropiados y recibir parte del medicamento y por lo tanto tener un efecto que no es deseado. ¿Ok? Bien. También, antes de pasar ya como a lo más práctico, lo más específico en relación a la ventilación no invasiva, vamos a recordar algunos conceptos que son importantes manejar cada vez que vamos a hablar de aerosolterapia, ¿ya? Tenemos el concepto de dosis nominal. ¿A qué se refiere eso? Es la cantidad de fármaco que va a estar cargada en el dispositivo, ¿ya? En el caso de un inhalador, por ejemplo, vamos a tener cuánto dosis de salbutamol sale del dispositivo en cada puff, ¿ya? Si vamos a cargar un nebulizador, cuánto fármaco vamos a poner en la jeringa para cargar el nebulizador. Entonces, esa es la dosis nominal, ¿ya? Antes de ser accionada o encendido el dispositivo, nada, lo que está cargado en el equipo, ¿ok? Y inmediatamente hay un concepto que viene tomado de la mano, ¿cierto? Que es la dosis emitida, ¿ya? O sea, ya al momento de accionar el dispositivo puede haber una diferencia en términos de que hubo pérdida por diferentes motivos, ¿ya? Y podemos tener diferencias entre lo que estaba cargado en el dispositivo y lo que está disponible para respirar a la altura de la boca o de la nariz por el paciente. Eso corresponde a la dosis emitida, ¿ya? Luego tenemos los dos grandes conceptos que nos ayudan a caracterizar o definir qué tipo de partícula es el que está entregando un dispositivo o el otro, ¿ya? El más conocido, ¿cierto? Diámetro de masa medio, a veces puede ser así nomás, o diámetro de masa de medio aerodinámico, también, cualquiera de los dos lo pueden encontrar en la literatura, ¿ya? Y tal como su nombre lo indica, hace referencia primero al diámetro, o sea, al tamaño, también hace referencia a una medida, ¿cierto? Estadística que es la mediana, ¿ya? Y entonces aquí lo que representa este número, por ejemplo, un diámetro de masa medio de 2,5 micras, es que del aerosol que yo estoy entregándole al sujeto, el 50% de la masa de aerosol va a tener un tamaño sobre las 2,5 micras y el otro 50% de la masa de aerosol va a tener un tamaño inferior a las 2,5 micras, ¿ya? Entonces, es un valor que se utiliza muy frecuentemente en los estudios y en la literatura, pero por sí solo es una mirada muy simple o sencilla de respecto del tamaño, ¿ya? Porque no sabemos realmente, es una medida y de ahí para arriba podemos tener medidas mucho más grandes o mucho más pequeñas, ¿ya? Y entonces viene a complementar la desviación geométrica estándar, que sería el otro concepto. Y la desviación geométrica estándar entonces viene a intentar describir cómo es la distribución de estos tamaños de partículas, ¿ya? ¿Qué tan uniforme es? Y en general se habla de este valor 1,22, en realidad un umbral, así que menor a 1,22 serían aerosoles que son monodispersos, es decir, que su uniformidad es tal que podemos considerar como que todas las partículas fueran de un tamaño muy, muy parecido, ¿ya? Eso es poco habitual, ¿ya? Los aerosoles en general tienen una distribución que no es uniforme, o sea, hay pocos aerosoles que son homogéneos, ¿ya? O monodisperso. Entonces, pero este valor nos va a ayudar a entender qué tanta dispersión o distribución del tamaño de partículas hay. Entonces, el diámetro de masa medio aerodinámico más la desviación geométrica estándar nos pueden ayudar a tener una idea más clara del tamaño o tipo de partícula que estamos entregando. Y además, se reporta habitualmente este otro concepto, tercer concepto, que es en la masa de partículas finas, que pueden ser menores a 3, menores a 5 micras, ¿ya? O sea, un valor neto, masa, o puede estar asociado, ¿cierto?, la cantidad de partículas finas al total, por ejemplo, de partículas o
como una relación, ¿ya? Y nuevamente puede ser 3, 4, 5 micras, ahí depende un poco del tipo de estudio, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea de ese último concepto? Es hacer referencia al tamaño de partícula que tendría una mayor posibilidad de tener efecto terapéutico, ¿ok? Bien, debemos recordar, ¿cierto?, que en relación a los dispositivos tenemos las nebulizaciones o los nebulizadores por un lado, y dentro de la familia de los nebulizadores tenemos al menos tres mecanismos o dispositivos diferentes. En el primer caso tenemos los nebulizadores JET, ¿cierto? El nebulizador JET va a requerir de una fuente externa que puede ser aire u oxígeno, un flujo extra, ¿cierto?, que habitualmente se programa entre 6 a 8 litros por minuto, pero ese valor es el más habitual, el más estándar, pero también depende del tipo de nebulizador JET que tengamos. Hay algunos que nebulizan con un flujo más bajo, ¿ya? Pero lo más habitual es que sea de 6 a 8 litros. ¿Qué es lo que hace este flujo? ¿Ya? Va a ingresar digamos, por dentro del nebulizador, y este flujo va a ser pasado a través de un diámetro mayor a uno menor. ¿Ok? Va a haber una reducción del diámetro por el cual está pasando este flujo de oxígeno o aire. ¿Qué es lo que va a provocar esta reducción del lumen? Un aumento en la velocidad del flujo, ¿ya? ¿Y qué se consigue con ese aumento? Es que ocurre un efecto de presión negativa en los costados de este flujo aumentado. Entonces ocurre un efecto de presión negativa, y esa presión negativa, ¿qué es lo que va a lograr? Que el medicamento que está aquí, ¿cierto?, en la copa del nebulizador, y que sube por este espacio, es atraído, ¿cierto?, hacia el flujo que está pasando, y se va a formar una película muy delgada por sobre, digamos, el flujo que está ocurriendo, y el flujo va a romper esta película de medicamento en un primer tamaño de partícula, que luego chocan con el baffle, ¿cierto?, o el difusor, y estas partículas que inicialmente eran de un tamaño un poco más grande, al chocar con el baffle o con el difusor, se transforman en partículas más pequeñas que sí van a estar disponibles para respirar por el paciente, ¿ya? Ese es el funcionamiento en términos sencillos del nebulizador tipo JET, ¿ya? Y por otro lado, bueno, que además que uno de los dispositivos más baratos, más usados, más vendidos, ¿ya? En términos hospitalarios o clínicos, ¿ok? Y luego más adelante vamos a ir revisando alguna información respecto, o lo que sabemos respecto de estos dispositivos, y lo que sabemos de estos dispositivos vinculados a la ventilación no invasiva, ¿ya? Tenemos después otra gama diferente, muy diferente en términos de mecanismo de funcionamiento, que serían los nebulizadores ultrasónicos, ¿ya? Que van a utilizar un cristal piezoeléctrico, que sería esto que está aquí, ¿ya? O sea, van a requerir de energía eléctrica, y esa energía eléctrica va a hacer vibrar este cristal, que vibra a frecuencias altas, sobre 1 MHz, ¿ya? Y la frecuencia y la amplitud de esta frecuencia es la que va a determinar el tamaño de partícula y la dosis finalmente emitida por el dispositivo, ¿ya? Entonces este cristal vibraba, ¿cierto?, y provocaba ondas, y estas ondas se traducían en que en la capa superior del medicamento, del contenedor, ¿cierto?, se desprendían partículas o aerosoles, básicamente, ¿ya? Que estaban disponibles para ser respirados por el sujeto. Ahora, ¿cuál es una de las problemas que se plantearon desde un comienzo, y que probablemente hayan hecho que los nebulizadores ultrasónicos hayan bajado un poco su llegada a los servicios? Es que estaba siempre esta idea de que tendían a calentar el medicamento que estaba cargado en el dispositivo por su forma de funcionamiento, y que eso podía inactivar algunas proteínas, y por lo tanto algunos fármacos pudiesen verse afectados por esto. Por otro lado,
en el caso de este nebulizador ultrasónico, que es el que vende Maquet, ¿cierto? Entonces lo hace necesariamente que tengamos que estar con este equipo para poder administrarlo, así que también aporta una limitante eso. Y finalmente, los nebulizadores en malla, que yo diría que es la tecnología que está entrando con mayor fuerza actualmente. La pandemia además ayudó a que se ingresaran recursos a los hospitales, y ahora yo diría que es muy probable que en todas las unidades haya por lo menos un nebulizador ultrasónico, ¿ya? O que lo hayan utilizado con mayor frecuencia, ¿ya? Bueno, ¿cómo funciona el nebulizador en malla? También va a utilizar un elemento piezoeléctrico, ¿ya? Pero esta vez, este elemento piezoeléctrico hace vibrar una malla. Los ultrasónicos había un cristal que vibraba y esas vibraciones se transmitían directamente al medicamento. En este caso, el elemento piezoeléctrico hace vibrar una malla, ¿ya? Y esa vibración permite que el medicamento que está contenido en el reservorio pase a través de unos conos o aberturas, ¿ya? En forma de cono. Obviamente la abertura de salida es la que determina el tamaño de partícula de salida, y entonces el medicamento pasa por estos conos, que son múltiples, ¿cierto? Una cantidad importante. El medicamento pasa por ahí y se transforma, ¿cierto? Y se genera esta partícula de aerosol, ¿ya? Una de las ventajas o de las propiedades de los nebulizadores en malla, que se traduce en gran medida en los buenos resultados que tiene este nebulizador, es que su volumen residual, es decir, la cantidad de medicamento que queda en el dispositivo cuando la terapia ha finalizado, es prácticamente despreciable y va en un rango de 0.1 ml a 0.5 ml. O sea, ahí yo le pongo en comparación a los nebulizadores JET, donde podemos tener volumen residual o volumen muerto de 1 a 2 ml, ¿ya? Entonces, pongámoslo en contexto, si estamos cargando 4 ml de fármaco, ¿ya? 4 ml de un medicamento, una concentración, y en el caso del nebulizador en malla solo queda 0,1, 0,2, 0,3, y el nebulizador JET puede dejar hasta 2 ml, o sea, del 100% puede quedar en el dispositivo ya prácticamente la mitad. Entonces, sin duda que aquí hay una ventaja en términos de cómo opera el dispositivo, que se traduce inmediatamente en una mayor dosis emitida. Aquí tenemos el Aerogen para quienes no lo conocen, un videito propio de la marca que lo pueden encontrar en YouTube. El dispositivo, que es el que tiene ahí ella, que es una copa, en este caso es el Aeronep, ¿ya? El Aeronep, el que tiene ella ahí justamente es el dispositivo que es desechable, ¿ya? Que es esta copa como que tiene una cierta inclinación, que es transparente. Está también el Aeronep Solo, que son el dispositivo que se puede eh, esterilizar y puedes volver a utilizarlo, ¿ya? O perdón, el Aeronep Pro, ¿ya? Este, como dijo, el que aparece ahí es el desechable. Y tiene este comando gris que aparece ahí con un botón de encendido. Ese botón tú lo apretas una vez y comienza a nebulizar, ¿ya? Y dependiendo de este comando, hay más de uno, este comando, por ejemplo, si no me equivoco, ahí aparece el primer modo, son 30 minutos, y luego tienes la posibilidad de dejarlo por un periodo más largo o continuo, ¿ya? Y basta con dejar apretado el botón de encendido por un par de segundos, ¿ya? Hay otros controles que usan un tiempo inferior, 15 minutos ya, y también tienen la opción de un periodo más largo. Entonces tenemos que este dispositivo, el controlador, tiene que estar conectado a la red eléctrica y tiene un coaxial que va al nebulizador, ¿ok? Y la copa o donde va contenido el fármaco tiene una tapa, ¿ya? Nosotros cargamos el fármaco en esta copa, y la gracia también es que yo puedo cargar el dispositivo estando conectado al ventilador mecánico, y no va a salir aire por ahí, no compromete la ventilación, ¿ok?
se da el encendido y comienza la nube de aerosol, ¿ya? Además, esta copita, donde es básicamente donde está la malla vibrante, tiene que estar muchas veces conectada a esta pieza en T o conector, que también viene junto con el dispositivo, con el nebulizador, y bueno, ahí va a depender de dónde vamos a colocar el dispositivo, que lo vamos a revisar más adelante, cómo vamos a colocarlo en el circuito, ¿ya? Hay que tener cuidado porque esta pieza en T tiene una inclinación, así como la copa también tiene una inclinación, y hay una posición en la que va a funcionar correctamente, y otra, como las de abajo, que no, porque obviamente el líquido va a quedar en una posición distal o incómoda, ¿cierto? Para pasar a través de la malla, ¿ok? Entonces podemos cargar sin ningún problema el medicamento abriendo la tapa, pero esto no abre el circuito de ventilación, así que no escapa aire por ahí, ¿ya? Eso es en general para ventilación mecánica el video, pero lo relativo a la ventilación no invasiva lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Está la opción también de aplicar nebulizaciones continuas, por ejemplo con el aerogel, ¿ya? Y ahí aparece y esto está en el manual, no está escondido, de cómo debemos programar, porque va a requerir de una bomba de infusión, cómo debemos programar la bomba para que el nebulizador esté cargándose a una velocidad adecuada para que siempre tenga medicamento, pero para que no se sature la copa, ¿ok? Entonces ahí aparece la formulita, eso como digo, lo podemos buscar en los manuales, no tiene gran ciencia. Y como último dispositivo, ¿cierto? El inhalador de dosis medida, que debemos sí o sí acoplarlo a algún conector o dispositivo para poder colocarlo en el circuito, ¿ya? Entonces vamos a tener los adaptadores en línea, que podemos tener uno unidireccional, que sería el de Hudson, que es el más conocido, que tiene como una flechita de color azul, que uno la puede cambiar de posición, una tapa, y tenemos este que es de salida bidireccional, ¿ya? Va a salir en ambos sentidos. Y por otro lado tenemos los espaciadores, que también es posible utilizar en circuito, en línea, digamos, ya que está probablemente la más extendida, más conocida sea la Aerovent, ¿ya? Me faltó aquí, hay un dispositivo que es muy parecido al Aerovent, que si no me equivoco es de fabricación brasileña, eh, que creo que es un poco más económico que el Aerovent, pero aquí en Chile yo diría que no ha llegado, parece, pero lo he visto por ahí, es de fabricantes brasileños y que también puede ser, en el fondo es un espaciador, ¿ya? Bien, aquí les dejo a un método de resumen y estudio, una tabla comparativa de los tres dispositivos, ¿cierto? JET, ultrasónico y MET en el caso de los nebulizadores, con sus mecanismos de acción, ventajas y desventajas que son propias de los dispositivos, que algunas de ellas ya las hemos ido conversando. Bien, entonces volvemos a lo mismo. Van a haber ciertas condiciones que son propias del fármaco, del dispositivo, de la condición clínica del paciente, del tamaño, de la edad o de la condición neurológica o de cuánto colabora el paciente, ¿ya? Y todos estos elementos van a influir finalmente en el depósito. Pero además, en el contexto de la ventilación no invasiva, hay otros elementos que hacen que sea aún más complejo. Está el ventilador, está el circuito, el dispositivo, ¿ya? Está el fármaco, está dónde vamos a colocar el dispositivo, qué tipo de máscara está usando el paciente, cuáles son los modos y los parámetros ventilatorios que está usando, ¿ya? Y de inmediato sabemos que la entrega de medicamentos en ventilación no invasiva está reportada en un rango menor a 1 hasta el 10% de la dosis nominal en estudios in vitro y de 1 a 6% en estudios in vivo, ¿ya? Así que ahí ven, ya hay algunas diferencias en términos de lo que está reportado de cuánto sería el porcentaje de entrega respecto de la dosis nominal,
¿ya? Entonces, estamos viendo, estamos entregando un 100%, o estamos cargando en el dispositivo un 100% de fármaco, y lo que está reportado que quedaría depositado en los pulmones es menor al 10%. Pero aún así, con este menos del 10%, los estudios demuestran que hay efecto terapéutico, y eso finalmente es lo importante, ¿ya? Y lo vamos a ver también, cuáles son estos estudios que demuestran lo que estamos conversando, ¿ya? Bien, para entrar en materia en relación a qué es lo que sabemos de la aerosol terapia en ventilación no invasiva, vamos a partir con esta encuesta, ¿ya? Que se aplicó a varias unidades, ¿cierto? Y ellos reportaron que un 49% de los sujetos que fueron analizados recibieron al menos una vez algún tipo de aerosol terapia. ¿Ya? O sea, el primer resultado nos habla de que efectivamente la aerosol terapia es muy utilizada en la unidad de cuidado intensivo, ¿ya? Y que el 75% se aplicó en periodos de desconexión, ¿ya? O sea, ¿cómo aplicaban la aerosol terapia en pacientes que estaban con ventilación no invasiva? Un 75% de los pacientes, claro, fueron desconectados del ventilador. Y un 16% fue específicamente suspendida la ventilación no invasiva para realizar la aerosol terapia. O sea, en el otro escenario, aprovechaban momentos de descanso, de pausa, que estaban programados para administrar la aerosol terapia, ¿cierto? Pero coincidía con este momento de desconexión, y además un 16% los desconectaban específicamente para hacer la aerosol terapia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar de demostrar a lo largo de la clase es que utilizar aerosol terapia durante la ventilación no invasiva no solo es factible, sino que además tiene resultados positivos. ¿Ok? Bien, algunas cosas que vamos a adelantar así como rápidamente es que van a haber diferencias en términos de los dispositivos y el porcentaje de la masa inhalada, ¿ya? Entonces tenemos que, comparando el nebulizador JET, los inhaladores de dosis medida y el nebulizador en malla, entonces vemos que drásticamente los nebulizadores en malla están muy por arriba, ¿cierto?, del resto de los dispositivos, ¿ya? Ahora, el inhalador de dosis medida también tiene un porcentaje no menor, y con un efecto terapéutico muy similar a los nebulizadores en malla. También está demostrado, ¿cierto?, que el, el mecanismo de funcionamiento del dispositivo también afecta, ¿ya? Y por ejemplo aquí probaron 3 tipos de dispositivos, en el caso de los nebulizadores JET, que operan bajo la misma mecanismo, digamos, ¿ya? Pero su forma, el cómo están hechos son diferentes, y aquí ya observaron algunas diferencias, pero lo que primero podemos observar es que, nuevamente, es que los nebulizadores JET versus los nebulizadores en malla tienen amplia diferencia en términos de la masa inhalada. Pero incluso dentro de los nebulizadores en malla tenemos el Solo, el Pro y el Nivo. El Solo sería el nebulizador que es desechable, Pro sería el nebulizador que es reutilizable, y el Nivo sería el nebulizador en malla específico para ventilación no invasiva, que va conectado directo al codo que va en la máscara, ¿ya? Ellos tienen diferencias, pero que son bien sutiles en realidad, ¿ya? Luego alguna información respecto a las diferentes máscaras, ¿cierto?, que podemos utilizar no invasivas, y quienes han demostrado tener mayor entrega serían las máscaras nasales y las oronasales, ¿ya? Luego vendría la full face, y al último las interfaz nasales tipo pillow o eh, ay, se me fue el nombre eh, las máscaras nasales, que son como que van directo a la fosa nasal, ¿ok? Así que tenemos alguna idea ya de cómo las diferentes
conformaciones del circuito o del dispositivo ya van a afectar el resultado final. ¿Ok? Ahora, cosas generales que aplican tanto a la ventilación no invasiva como a la ventilación invasiva tienen que ver con, por ejemplo, con el dispositivo. Algunas variables que vamos a explicar. Por ejemplo, en el caso de los nebulizadores, está demostrado que el volumen de llenado afecta proporcionalmente la entrega. Es decir, si yo cargo en un dispositivo 1 o 2 ml, la entrega va a ser menor que si yo cargo 3 o 4 ml. Por eso, siempre la recomendación es ir al volumen de llenado mayor. ¿Ok? Y ese es en gran parte el motivo por el cual nosotros en los nebulizadores, en general, se rellena con suero fisiológico. ¿Ya? Lo llevamos a un volumen de llenado mayor. Otro aspecto que ya lo comentamos, el del volumen residual, ¿ya? A mayor volumen residual, menor entrega, ¿ya? Y esa es una de las ventajas importantes de los nebulizadores en malla, ¿ya? También tenemos estos aspectos que van a estar vinculados al lugar donde vamos a colocar el dispositivo, que lo vamos a revisar en específico en unos trabajos más adelante, y si es que la nebulización es continua, me refiero a continua durante todo el ciclo respiratorio o intermitente, ya que algunos ventiladores, por ejemplo, para invasiva, permiten sincronizarlo con la inspiración, ¿ya? Y eso obviamente, si lo hablamos en términos de rendimiento, hacer una nebulización que se coordina con la inspiración sería como el ideal, pero también tiene implicancias en la duración de la terapia, por ejemplo, y obviamente con que el dispositivo, el ventilador, vengan o tengan disponibilidad de esta forma de administración, ¿ya? En relación a los inhaladores, nuevamente, estos aspectos son aplicables a cualquier escenario. Puede ser un paciente que incluso no esté conectado al ventilador, pero siguen siendo igual de importantes, como es cebar el dispositivo y agitarlo previo a realizar el PAF, ¿cierto? A la sincronización con la inspiración, ¿ya? Y a tener un periodo de espera entre PAF y PAF de al menos 15 segundos, ¿ya? A utilizar espaciadores, y eso aplica tanto, insisto, para pacientes ventilados como no, y también tenemos condiciones diferentes dependiendo de dónde vamos a colocar el conector que va, o el adaptador, o el espaciador que vamos a utilizar para aplicar el inhalador de dosis media, ¿ya? Y un elemento que siempre es mencionado es el valor de la humedad, ¿ya? Entonces, la verdad es que gracias a los estudios in vitro tenemos muy claro a lo largo de los años en diferentes estudios la relación negativa, digamos, de la humedad o mayor humedad con una menor entrega, ¿ya? Esa relación en los estudios in vitro está muy clara. Ahora, aún en este escenario de una relación negativa, digamos, sigue siendo no recomendado, por ejemplo, para los pacientes ventilados invasivos, no desconectar o no apagar los equipos de humidificación, ¿ya? Y eso tiene su implicancia o sus motivos, ¿ya? Pero en el caso de la ventilación no invasiva, tal como lo comentamos en la clase anterior, tenemos además dos escenarios muy diferentes, que son eh, el, las unidades que no utilizan humidificación activa, ¿ya? O que no utilizan ningún tipo de humidificación, y por ese lado entonces ellos no tendrían ni siquiera que cuestionarse el efecto o no de la humedad, y tenemos las otras unidades que utilizan, por ejemplo, humidificación activa, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué cosas sabemos respecto de apagar o no los dispositivos de humidificación activa? Es que, aun cuando nosotros apaguemos el dispositivo para realizar la aerosolterapia, en el circuito y en la cámara queda una temperatura alta y por lo tanto una humedad mayor por 30 o 40 minutos sin problema. O sea que debiésemos apagar el dispositivo prácticamente 40 minutos o una hora antes de aplicar la aerosolterapia, ¿ya? Para que realmente tuviera algún cierto efecto. Por otro lado, es que está siempre el riesgo de no encender los equipos, ¿ya? Y entonces, en gran parte, ese riesgo operador dependiente es el que se traduce en que
la recomendación actual sea no desconectar o no apagar los equipos, ¿ya? Y además tenemos unos últimos trabajos que lo vamos a ver en la charla de hoy, que han demostrado en estudios in vivo que aparentemente esta relación entre mayor humedad y peor entrega no se traduce de la misma forma en los estudios in vivo, ¿ya? Y lo vamos a ver, lo vamos a comprobar. Vamos a ir entonces analizando los estudios que nos han permitido entender cómo funciona la aerosolterapia en pacientes en ventilación no invasiva. Entonces este primer trabajo, que es del año 2009, ellos hacían este diseño en donde colocaban a los pacientes en ventilación no invasiva, luego los desconectaban para hacer la terapia de aerosol, ¿cierto? Y luego los volvían a conectar a ventilación no invasiva y veían si es que habían cambios clínicos en los sujetos por haberlos desconectado para la aerosol terapia. Y lo que ellos demostraron es que efectivamente no ocurría nada terrible, ¿ya? Que si bien habían algunos parámetros que se podían afectar, en general no eran considerables y que esta era una forma de administrar la aerosolterapia, que era desconectarlo, ¿ya? Entonces, este estudio plantea este primer discusión, ¿los desconectamos para hacer la aerosolterapia o no los desconectamos? Y este primer trabajo decía, ¿sabe qué? No pasa nada terrible, ¿ya? Sí, es verdad que aumenta algunos parámetros clínicos durante la desconexión, ¿ya? Pero en general es algo factible, ¿ya? Pero sería, yo diría que el único de ahí en adelante que busca demostrar esto, ¿ya? En general, de ahí para adelante, todos los estudios lo que buscan demostrar es que en realidad utilizar aerosol terapia en ventilación no invasiva es perfectamente factible y además podría tener efectos beneficiosos en paralelo, ¿ok? Luego tenemos este otro trabajo del 2002, estudios in vitro, ¿ya? Donde evalúan broncodilatadores, ¿cierto? En ventilación no invasiva y buscan establecer eh, cómo operan o cómo afectan estos factores relacionados con el ventilador o con la programación del ventilador y con la posición del nebulizador, ¿ya? Fíjense que aquí uno de los resultados que yo les destaco es el porcentaje de la dosis nominal que sale reportado en este estudio, ¿ya? Independiente un poco de las condiciones o de las variables, cuál sería el rango que aplica para cualquiera de estas disposiciones. Y va desde un 5 hasta un 24,5% si es que nosotros utilizáramos la variable a nuestro favor, ¿ya? O sea que una dosis como bien más alta de lo que habíamos hablado al principio, que era menor al 10%, ¿ya? Sigue siendo un estudio in vitro y no in vivo. Entonces, ¿qué es lo que evaluaron ellos aquí? Vamos a ir a la imagen A y la imagen B. En la imagen A, donde vamos a tener el inicio de la inspiración, ¿cierto? El inicio de la expiración y el final de la expiración, pero tenemos el puerto exhalatorio en línea, ¿ya? Vamos a tener el puerto exhalatorio en línea. Y entonces, ¿qué probaron aquí? Colocar el nebulizador entre el paciente o la máscara y el puerto exhalatorio, o colocar el nebulizador cercano al ventilador o distal al puerto exhalatorio, ¿ya? Y qué es lo que observaron ellos básicamente es que, lógicamente, cuando nosotros colocamos el nebulizador lejos del puerto exhalatorio del sujeto, lo que va a ocurrir es que al pasar por el puerto exhalatorio, incluso en inspiración, vamos a tener igualmente pérdida de medicamento. En expiración también vamos a tener pérdida de medicamento, ¿cierto? Y al final de la expiración, cuando ya hay muy poco flujo, digamos, o si el paciente está haciendo una pausa, por ejemplo, sigue habiendo pérdida de medicamento. En cambio, cuando nosotros estamos con el dispositivo entre válvula, puerto exhalatorio y el sujeto o la máscara, ¿cierto? Entonces estas pérdidas se reducen, ¿ya? Se reducen. No completamente, algunas no se eliminan completamente, ¿cierto? Pero la pérdida en general se reduce. Y entonces esto demostrado en el gráfico de la izquierda, vamos a tener que el nebulizador cercano al paciente, que sería todo el lado de acá, ¿cierto?
inmediatamente demuestra que la entrega es muy superior que cuando colocamos el nebulizador proximal al ventilador. Y además ellos evaluaron el efecto de dos niveles diferentes de EPAP, ¿ya? 5 y 10, que sería la barra blanca y negra. Y lo que podemos ver es que siempre hay una tendencia a que a un mayor nivel de EPAP, una menor entrega, ¿ya? Esto tuvo una relación inversa cuando colocamos el dispositivo cerca del ventilador, ¿ya? O sea, mayor EPAP, y eso tiene que ver obviamente con que un mayor nivel de EPAP o de flujo que está ocurriendo de forma basal va a llevar el medicamento hacia el paciente en forma eh, eh, más óptima, con un nivel mayor que con un nivel menor de EPAP, ¿ya? Pero en la situación donde efectivamente vamos a tener una mejor entrega, que sería el lado izquierdo, el efecto es contrario, o sea, mayores niveles de EPAP, menor entrega, ¿ya? Y eso tiene relación con que efectivamente hay mayor, cuando tenemos un EPAP mayor, vamos a tener una mayor fuga, tanto intencional como no intencional, ¿ya? Entonces, obviamente por ahí también va a escapar medicamento. Y además, ellos valoraron qué ocurre a diversos niveles de presión de soporte, ¿ya? Presión de soporte de 5, de 10 y de 15. Y vemos una relación directa, ¿cierto?, entre una mayor presión de soporte, que nosotros entendemos, ¿cierto?, como que se va a traducir básicamente en un mayor volumen corriente, y que a mayor volumen corriente, mayor entrega, ¿ya? Y además ellos reportaron que en general el nebulizador no afectó en gran medida el funcionamiento del ventilador, ¿ya? En este otro trabajo, en donde también analizan la aplicación de broncodilatadores en ventilación no invasiva, ya tenemos en la descripción del modelo una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, IPAP de 15, EPAP de 5, por lo tanto una presión de soporte de 10 y un volumen corriente de 400 ml, ¿ya? Y ellos fueron a evaluar, ¿sí?, evaluar diversas variables. Entonces, primero la posición, nuevamente. Entonces colocaron nuevamente el nebulizador aquí en la imagen A entre el puerto exhalatorio y la máscara. Luego colocaron un inhalador en la misma posición, pero con un espaciador. Luego tenemos un nebulizador, esta vez el puerto exhalatorio está incluido en la máscara. Y luego tenemos la misma disposición, en el caso del inhalador, con el puerto exhalatorio también en la máscara. Cosa que el estudio previo no había contemplado, ¿ya? ¿Qué vemos aquí? En el caso del nebulizador, ya que serían los gráficos A y B, ¿cierto? Vamos a tener nebulizador, la barra negra, y el inhalador, las barras blancas. Vemos que en el caso de cuando tenemos la fuga en el circuito, ¿ya? La fuga en el circuito, vamos a tener una mayor entrega con el nebulizador que con el inhalador, ¿ya? Entonces, en este escenario sería más factible utilizar la nebulización que el inhalador, si tenemos la fuga en el circuito. Si tenemos la fuga en la máscara, nuevamente, el nebulizador parece ser mejor, ¿ya? Pero fíjense qué es lo que estábamos midiendo aquí, que es la cantidad neta de medicamento que estamos administrando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el análisis que hay que hacer aquí? Que cuando nosotros estamos aplicando un PAF o dos PAF, la dosis que estamos cargando es muy inferior que cuando estamos administrando una dosis nebulizada. Así que es lógico esperar esta relación, porque cuando nosotros nebulizamos, estamos derechamente cargando una dosis de medicamento muy superior que cuando estamos aplicando un PAF, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando lo traducimos en porcentaje de la dosis entregada? Entonces ahí vemos la realidad, ya que con el nebulizador, cuando tenemos el circuito, perdón, el puerto exhalatorio en el circuito, ya vamos a tener una entrega muy similar, ya,
Pero cuando tenemos el puerto exhalatorio en la máscara, entonces el inhalador sería el dispositivo a elegir, ¿ya? Entonces cuando tenemos el puerto exhalatorio en línea, mientras coloquemos el dispositivo entre el puerto exhalatorio y la máscara, no van a haber grandes diferencias. Pero si no tenemos la posibilidad de que el puerto exhalatorio esté en línea y estamos obligados a una interfaz con puerto exhalatorio incorporado, entonces sería mejor escoger el inhalador versus la nebulización. Y otra cosa que ellos demostraron aquí es que si no coordinamos adecuadamente la acción del inhalador durante la inspiración, entonces vamos a tener una peor entrega. ¿Ya? Ya. En este otro trabajo, ya también in vitro, vemos el modelo, ¿cierto? Ahí está el simulador del respirador o como del paciente. Vamos a tener que ellos evaluaron, déjenme colocar el puntero otra vez, em, la posición A, ¿cierto? Que es el dispositivo entre la máscara, que sería esta, ¿cierto? Y el puerto exhalatorio, y la posición B, que sería entre el ventilador, digamos, y el puerto exhalatorio, pero más cerca del puerto exhalatorio. Y luego la posición C, que sería muy cerca o muy proximal al ventilador. ¿Ya? Ahí tenemos tres posiciones. ¿Ya? Y el modelo contemplaba un IPAP de 20, una EPAP de 5, un volumen corriente 600 ml, frecuencia respiratoria de 12 por minuto. ¿Qué observaron aquí ellos? Que la posición óptima de entrega fue en la posición B, ¿ya? Y aquí un resultado contradictorio, ¿ya? Estábamos acostumbrados a que los resultados más favorables fueran con el nebulizador entre la máscara y el puerto exhalatorio, y aquí la posición B parece tener un mejor resultado, ¿ya? Luego del B, el A, luego del A, tenemos más cerca del ventilador, ¿cierto? O perdón, posición C cerca del ventilador, que sería la peor, ¿ya? Y, y otra cosa que ellos establecieron aquí es eh, que usar el ventilador, ¿ya? Ellos probaron algo que pudiese parecer un poco extraño, que es ¿qué pasa si nosotros apagamos el ventilador en esta misma condición? Y lo que ellos observaron, y esto es un poco para ver qué ocurre o cómo se va a comportar el aerosol cuando nosotros aplicamos la presión positiva o el flujo hacia el paciente. Y lo que ellos observaron aquí es que hay una especie de dilución del aerosol y el porcentaje de partículas menores a las 5 micras mejora, ¿ya? Y el de menores a las 3 micras también mejora, ¿ya? Y que el diámetro de masa medio también se hace más óptimo, ¿ya? Entonces, ¿qué observaron ellos aquí? Es que, muy por el contrario, el efecto del ventilador sobre el aerosol es favorable a la entrega, ¿ya? O a la deposición pulmonar. Lidia nos pregunta si un filtro HME tendría alguna repercusión en el porcentaje de depósito. Sin duda, ¿ya? De hecho, en ventilación invasiva, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a remover el HME para poder aplicar la aerosol terapia. Ahora, en ventilación, lo que sí hay reportado en algunos trabajos es que eh, em, parte del medicamento igual va a atravesar el HME, ¿ya? Obviamente una dosis más baja. Por lo tanto, ahí podemos tomar la decisión de aumentar la dosis, ¿ya? Y todavía no desconectar al paciente o utilizar el filtro de igual manera, ¿ya? Con la precaución de que ese filtro va a durar menos, ¿ya? Va a estar cargado ahora con medicamento, va a estar mucho más condensado, ¿ya? Entonces, sigue siendo una recomendación de las guías que nosotros retiremos los HME, ¿ya? Porque obviamente van a comprometer la entrega y además ese HME va a durar menos, ¿ya? Pero sí, si la pregunta es ¿afecta? Efectivamente afecta. Ya, en este otro estudio también in vitro, ¿cierto? Ahí sí. Em,
nuevamente tenemos el modelo, vamos a tener esta posición A que va entre el puerto exhalatorio y el paciente, vamos a tener la posición B después del puerto exhalatorio, y ellos utilizaron un filtro en el puerto exhalatorio para medir la cantidad de medicamento que se estaba escapando por el puerto exhalatorio. ¿Ya? Tenemos el modelo ahí arriba, los valores de presiones y volumen corriente, y ellos observaron que la posición óptima de entrega nuevamente es la posición A, o sea, entre el puerto exhalatorio y el paciente, y también lograron demostrar algo que ya sabemos, ¿cierto? Es que el MET es muy superior al JET en términos de entrega, ¿ya? Aquí ellos probaron dos nebulizadores, un nebulizador Aeronep, ¿cierto? Y un nebulizador JET, ambos en las diferentes dos posiciones, y establecieron los resultados, ¿ya? Entonces, la posición con una mejor entrega sería la posición A, tanto para el nebulizador JET como para el nebulizador MET, ¿ya? Además, que esta posición pierde mucho menos medicamento por el puerto exhalatorio, que es lo que se estaba demostrando desde el 2002 en adelante, ¿ya? Que el razonamiento era ¿por qué? Bueno, porque tanto en inspiración como en expiración y como en la pausa expiratoria se está perdiendo medicamento cuando colocamos el nebulizador más cercano al ventilador, ¿ya? Entonces aquí ellos también observaron exactamente lo mismo. Y nuevamente, lo que ellos vieron es que eh, había un efecto también en las partículas, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos el diámetro de masa medio, ¿ya? Nuevamente aquí, y que desde la posición B a la A hay un pequeño aumento, en este caso, aquí se mantiene constante. Pero en el porcentaje de partículas finas, ¿ya? Aquí tenemos un aumento de A a B y de A a B también, ¿ya? Y lo que sí, en términos de la dosis que llega finalmente al paciente, ya que sería esta de aquí, vamos a tener un aumento desde B a A y desde B a A, ¿ya? Y lo otro que ellos como resultado finalmente recomendaron, ¿ya? Es que en el caso de los nebulizadores METH, dado su eficacia o su eficiencia, ¿cierto? 2 miligramos en el dispositivo METH se comportaban igual que 5 miligramos en el nebulizador JET, ¿ya? Entonces, vemos que incluso podemos ir adaptando, o habría que ir adaptando las dosis que son habituales en el nebulizador METH, dada su eficiencia, ¿ya? Y que podemos utilizar una dosis incluso más baja. En este trabajo del 2014, un poco más reciente, ya ellos utilizaron 5 nebulizadores para evaluar su comportamiento, ¿ya? Y ellos trataron de analizar tanto la dosis inhalada como la dosis que se pierde, bajo ese concepto, esa mirada. ¿Qué nebulizadores probaron ellos? Un Aeronep Pro, un Aeronep Solo, el Aeronep Nivo, un nebulizador JET y un nebulizador ultrasónico. ¿Qué observaron ellos? Que en el nebulizador METH su mayor entrega está nuevamente en la posición A, es decir, entre la máscara y el puerto exhalatorio. Que el nebulizador JET mostró que dentro del grupo de nebulizadores es el que tiene la más alta pérdida de dosis, ¿ya? Y que el Aeronep Solo y el Nivo serían los más eficientes, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, la pérdida, ¿ya? Y aquí tenemos el nebulizador JET y el ultrasónico serían los que aportan la mayor pérdida, ¿ya? Y en color blanco está la posición que está entre el puerto exhalatorio y el pulmón o el modelo, ¿cierto? Y las barras negras entre el ventilador y el puerto exhalatorio. O sea, la posición A serían las barras blancas y la posición B serían las barras negras. Y vemos cómo el nebulizador METH, ¿cierto? Hay una diferencia significativa entre ambas posiciones. Bien, ahora, una variable que no había sido contemplada en los estudios anteriores, este trabajo es del 2013, es que tenemos a disposición diversos puertos exhalatorios o válvula exhalatoria. Entonces, tal vez
el tipo de dispositivo de exhalación que utilicemos puede afectar la entrega o la pérdida, ¿ok? Y entonces ellos evaluaron este dispositivo que llamaron puerto exhalatorio como simple, ¿cierto? Que sería el A, que muchos de ustedes probablemente lo conocen. Tenemos válvula exhalatoria, no puerto, sino que válvula exhalatoria, y este dispositivo que es tipo swivel, ¿ya? Se llama Whisper Swivel, que es otro puerto exhalatorio. ¿Ok? Y ellos fueron a evaluar qué ocurre con estos diferentes dispositivos y qué ocurre con la entrega. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo primero que ellos establecen es la cantidad de aire que fuga en los diversos dispositivos a diversas presiones. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es que en el caso de la válvula Whisper, por ejemplo, y el puerto exhalatorio simple, es que a una mayor presión se te da en el dispositivo, vamos a tener una mayor fuga. Lo mismo ocurre con la Whisper, que es donde más se magnifica. Mayor presión, mayor fuga. Pero eso no ocurre con la válvula exhalatoria, que no importa la programación que nosotros tengamos, la válvula va a eliminar la misma cantidad de flujo de aire exhalado, ¿ya? Y entonces, ya sabiendo cómo funciona, podemos ir interpretando algunos de los resultados que van a aparecer, ¿ya? Aquí está el modelo, tenemos el ventilador no invasivo, vamos a colocar un nebulizador proximal al ventilador, uno en esta posición B, aquí va a estar el puerto exhalatorio, otro en esta posición distal, ¿cierto? Perdón, esta posición B son lugares donde se va a medir, ¿ya? Pero los nebulizadores están puestos en estos dos lugares nomás, proximal al ventilador o proximal al paciente, o distal al puerto exhalatorio. ¿Y qué observaron ellos aquí? Que con el nebulizador en esta posición A, ¿cierto? En la que ya reconocemos entre máscara y puerto exhalatorio, el puerto exhalatorio simple, el A, este que está aquí, tiene la entrega más alta y la válvula swivel la más baja, ¿ya? Luego que el nebulizador que está proximal al ventilador, cuando lo colocamos en esa posición, el puerto exhalatorio simple tiene la entrega más baja, ¿ya? O sea, hay una relación no solo entre la posición del nebulizador, sino entre los diferentes tipos de puerto exhalatorio o válvula exhalatoria. Y también observaron que a mayor IPAP y menor EPAP y un mayor tiempo inspiratorio habrá una mayor entrega, ¿ya? Y eso lo seguimos corroborando. Mayor IPAP, mayor presión de soporte y por lo tanto mayor volumen corriente, mayor entrega. Menor EPAP, también ya habíamos visto esa relación, ¿cierto? Que a un mayor EPAP, mayor pérdida y por lo tanto menor entrega. Y aquí suman que un mayor tiempo inspiratorio también se va a traducir en una mayor entrega, y eso podríamos traducirlo que a mayor tiempo inspiratorio, obviamente pudiésemos tener un mayor volumen corriente respecto de uno más bajo. Así que se vuelven a repetir, ¿cierto?, estos resultados y hacen que efectivamente tengamos esa comprensión respecto a cómo operan las presiones y la programación en la entrega, ¿ya? Entonces, ¿qué pudiésemos rescatar de aquí? ¿Ya? Que en general como ya hemos establecido que la posición A es la que entrega mejor, entonces idealmente utilicemos eh, puerto exhalatorio simple y no utilicemos las válvulas exhalatorias tipo swivel, ya que ahí es donde se va a perder mucho más medicamento, porque como ya vimos, a mayores presiones, el puerto exhalatorio tipo swivel es el que pierde más flujo por ese lugar. ¿Ok? Ahora, en este otro trabajo, que también es en laboratorio, ¿cierto? Quisieron ver el efecto de las nebulizaciones JET en el funcionamiento de los ventiladores. Entonces ellos aquí, primero en esta gran tabla, ¿cierto?, muestran los diversos ventiladores que probaron, muchos de ellos ventiladores no invasivos específicos, y luego tenemos ventiladores invasivos con el módulo de no invasiva, ¿ya? Entonces aquí obviamente tenemos
sus características, el modo en el que se usaron, el trigger, cómo cambian de inspiración a expiración, ¿cierto? El ciclado expiratorio. Y eso básicamente, como algunas de sus características para los diferentes dispositivos. Y definen el modelo o las posiciones, ¿cierto? Posición A nuevamente entre la válvula exhalatoria y el paciente, posición B entre el ventilador y la válvula exhalatoria, ¿ya? Estos dos modelos, un ventilador no invasivo, ¿cierto? Y un ventilador de UCI, ¿ok? O convencional. Y establecieron estas definiciones, ¿ya? Sobre todo que hacen referencia a la respuesta del ventilador a los esfuerzos respiratorios del paciente. Entonces tenemos este TP-min, que está representado aquí, que quiere decir cuánto se va a demorar el ventilador en soportar o en detectar el esfuerzo, ¿cierto? Desde el inicio del esfuerzo inspiratorio hasta el valor más bajo de presión requerido para activar el ventilador. O sea, el paciente empieza a hacer un esfuerzo, ¿cuánto tiempo se demora en alcanzar la activación del ventilador? ¿Ya? Luego tenemos el T-trig, que aparece ahí, ¿cierto? Que está representado aquí en el gráfico y que hace referencia desde el tiempo, desde inicio hasta la activación. Luego el P-trig, que sería la magnitud de la presión requerida para activar el ventilador, ¿ya? Que estaría representada aquí. Y el T90%, que quiere decir el tiempo desde la activación hasta alcanzar el 90% de la presión inspiratoria máxima programada. O sea, qué tan rápido va a responder el ventilador cuando ya ha detectado el esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Ya? Todas esas variables las midieron para los diferentes ventiladores. ¿Ya? Estos gráficos son un poco enredados de analizar, ¿ya? Pero ahí están y vamos a ver cuáles fueron sus resultados. Miren, así groseramente pueden ir viendo en la parte final de los gráficos, de aquí para allá, son los ventiladores de UCI, lo mismo ocurre aquí, ¿ya? Y ya así visualmente uno puede ver que hay una diferencia importante entre los ventiladores de UCI y los ventiladores específicos para no invasiva, ¿ya? Y aquí en esta, en cada variable se están midiendo factores diferentes. Aquí está el T-min, TP-min, el T-trig, P-trig, ¿cierto? Y en este caso es como el margen de error que hay entre el volumen corriente que está realmente programado y lo que está realmente ocurriendo en el paciente, ¿ya? Entonces vemos esta diferencia, hay un resultado como muy dispar entre un ventilador y otro. Entonces, ¿qué observaron ellos en relación al desempeño del trigger? Primero es que no se registraron auto-triggering ni esfuerzo no detectado. O sea que el impacto, al menos en esas variables, no fue importante al utilizar los nebulizadores, y utilizaron nebulizadores que van a 4 litros por minuto y a 8 litros por minuto. ¿Ya? Independiente de esa variable, en cualquiera de los dos, no hubo registro de auto-triggering ni de esfuerzos no detectados. ¿Ya? Pero se dieron cuenta que los equipos específicos para ventilación no invasiva son, o son los que se ven menos afectados o que no tienen efecto al conectarle un nebulizador tipo JET, ¿ya? Y que los ventiladores de UCI se ven afectados de forma significativa, tanto en el T-min, que lo podemos ir a repasar de nuevo, T-trig, ¿cierto? Y el P-trig. Además, a mayor flujo, un mayor efecto de este efecto negativo, ¿ya? O sea, un efecto proporcional. Más flujo, desde 4 a 8, se magnifica todavía más este impacto en el T-min, T-trig y P-trig. Vamos a revisar de nuevo. Entonces tenemos la presión requerida para alcanzar la activación se ve afectada cuando yo coloco un nebulizador, ¿ya? O sea, al paciente le va a costar un poco más alcanzar esa presión que está programada. Y eso, aunque no se presentaron esfuerzos no detectados, de todas formas ese impacto está, ¿ya? También tenemos en el tiempo
desde el inicio de la activación hasta la activación propiamente tal, y finalmente cuánto demora desde que inicia el esfuerzo hasta la activación o hasta el soporte, ¿ya? Esas son las variables que se vieron afectadas, ¿ya? Las otras variables no tuvieron gran impacto, y el volumen corriente real no se ve afectado, es decir, ellos midieron con un neumatacógrafo cómo se comportaba el volumen corriente real, lo que de verdad está pasando. Pero lo que estaba monitorizando el ventilador sí se ve afectado. O sea, lo que yo veo en la pantalla del equipo va a sufrir problemas, pero lo que está ocurriendo en la realidad no tiene efecto. ¿Ya? Este otro trabajo eh, va a ir en pro de lo mismo. Va a evaluar los parámetros del ventilador, el nebulizador, dónde vamos a colocar el puerto exhalatorio, ¿cierto? Y vamos a ver los resultados. Aquí están los modelos, nebulizador, ¿cierto? Con puerto exhalatorio en la máscara, sería la A, ¿cierto? Luego tenemos la disposición B, donde vamos a colocar el nebulizador antes del puerto exhalatorio, y luego el C, que sería el nebulizador entre el puerto exhalatorio y la máscara, ¿ya? ¿Qué observaron ellos aquí? Aquí tenemos los gráficos, tenemos los porcentajes de entrega, ¿ya? Además, valoraron diferentes IPAP y EPAP, es decir, diferentes niveles de presión de soporte. Aquí una presión de soporte de 5, una presión de soporte de 10, y luego los mismos niveles de presión de soporte, pero a diferentes EPAP, ¿ya? A EPAP de 10, y presión de soporte de 5, y EPAP de 10, y presión de soporte de 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver? Esta relación que es casi similar en todas las programaciones, ¿ya? En todas las programaciones es muy similar, se establece más o menos el mismo patrón, en donde la posición C, que es lo que ya venimos conversando desde el principio, ¿cierto? Sería la más adecuada. Luego aparece esta posición B, ¿cierto? Y finalmente la posición A. Ya, o sea, cuando tenemos el puerto exhalatorio en la máscara, eso es el peor en términos de eficiencia para los nebulizadores. Recuerden, ya, para los nebulizadores. Pero si ustedes se fijan, las diferencias entre, o sea, hay algunas, pero no son tan importantes al considerar los parámetros ventilatorios, ¿ya? Y valoraron además solo CPAP, ¿ya? Y nuevamente, efectivamente hay diferencias, pero probablemente no sean tan significativas, ¿ya? Y se observa exactamente el mismo patrón entre un modo binivelado y un modo CPAP, ¿ya? El mismo patrón de comportamiento en términos de la posición, ¿ok? En CPAP y binivelado, la posición del puerto exhalatorio fue fundamental, ¿ya? Menor entrega con la interfaz en el puerto exhalatorio, mayor entrega con la nebulización entre la interfaz y el puerto exhalatorio. En resumen, ahí está lo que hemos conversado de los estudios in vitro, ¿cierto? Está el tema de la humidificación, donde vamos a colocar los nebulizadores. Si tenemos el puerto exhalatorio en la máscara, preferimos el inhalador de dosis medida, ¿cierto? Ambos dispositivos entregan dosis terapéuticas que van a tener un efecto, así que son perfectamente factibles utilizar con el paciente ventilado no invasiva, ¿cierto? Y este efecto de a mayor presión de soporte, mayor volumen corriente, mayor entrega, y cómo opera el EPAP, que a mayor EPAP, menor entrega. Ahora, ¿qué sabemos de los pocos estudios que hay en vivo? ¿Ya? Lo primero es que en este estudio que está ahí, lo primero que yo rescato para que llevarnos, digamos, a la casa es que en sujetos sanos que se evaluó, eh, colocar al sujeto en CPAP o binivelado, básicamente en un paciente no invasiva, no reduce la entrega del aerosol, ¿ya? Así que nuevamente se refrenda que utilizar aerosolterapia en ventilación no invasiva es perfectamente factible, ¿ya? Así que no es necesario desconectar a los sujetos, que era la idea, una de las ideas iniciales, ¿ya? Ahora, cuando hablamos ya de estudios in vivo, básicamente el gran
grueso de los estudios se refiere o a asma o a EPOC. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este estudio randomizado, controlado, ¿cierto? En asma. ¿Ok? ¿Qué observaron ellos aquí? Bueno, aquí tenemos cómo estaban ventilados los sujetos, ventilación no invasiva nasal, ojo, IPAP de 12, este trabajo es del 2013, IPAP de 12, EPAP de 4 y nebulizador con beta 2, ¿ya? Entonces, obviamente tienen que aplicarle a todos lo mismo para establecer los resultados, ¿ya? Y la medición aquí fue por cintigrafía, los pacientes tenían asma moderada severa, y ellos establecieron que efectivamente había mejoría en los parámetros clínicos de frecuencia respiratoria, volumen corriente y volumen minuto, ¿ya? Fíjense aquí en las flechitas que yo les tengo, tenemos el grupo control, es decir, que solo se nebulizó, y el grupo que además utilizó ventilación no invasiva. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una variable que alcanzó significancia, que sería el BEF1 como porcentaje del predicho. O sea, efectivamente hubo una respuesta clínica, ¿ya? Del punto de vista como broncodilatador, ¿ya? Luego tenemos la capacidad, eh, perdón, capacidad vital forzada, ¿ya? Que también mejoró, ¿cierto? Tiene un porcentaje de ganancia, ¿ya? Y el flujo también la misma variable, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que sí no observaron aquí? Es que no observaron una mayor deposición, ¿ya? Entonces, ¿cómo explican los mejores resultados desde el punto de vista broncodilatador? Entonces aquí ellos empiezan a poner en bandeja, ¿cierto?, esta discusión respecto a que la ventilación no invasiva pareciera ser que tuviera unos efectos broncodilatadores adicionales, ¿ya? Porque si no hubo mayor deposición, ¿cómo explicamos estos resultados derechamente dirigidos a la broncodilatación si es que no tenemos una mayor entrega? ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente que primero que es factible, pero además que tiene estos efectos broncodilatadores eh, adicionales. Aquí tenemos otros trabajos un poco más antiguos, pero que básicamente van en la misma línea, mejoría del PEF, del BEF1, cuando estamos con no invasiva versus sin no invasiva. Aquí tenemos otro estudio randomizado controlado, también en asma severa, ya, del 2010, y aquí ocurre algo especial, que las variables clínicas no arrojaron cambios significativos entre ambos grupos. Un grupo de medicación estándar, ¿cierto? Y otro grupo que además ocupó no invasiva. Y como pueden ver, las variables clínicas no tienen significancia, pero sí las variables o resultados más duros que habitualmente se utilizan, como en la estadía en UCI, la estadía hospitalaria, ¿ya? Eh, Principalmente, ¿ya? Que son los gráficos que aparecen al lado de acá, ¿ya? Entonces, nuevamente está esta idea de que, primero, que es factible y que aún cuando no se puede explicar de cierta forma el resultado sigue siendo favorable a la no invasiva, ¿ya? En este otro estudio randomizado, que es ligeramente diferente, tenemos nebulizadores MECH esta vez, en pacientes hepóticos, no con asma, ventilados con ventiladores invasivos, o sea, con módulo de no invasiva y full face. ¿Ya? Aquí tenemos un N de 18, 9, sí, perdón, 9 en cada grupo, ¿ya? Y ellos demostraron básicamente que es perfectamente factible y seguro, que efectivamente mejora los parámetros de espirometría, ¿cierto? Versus placebo, ¿ya? Y lo que ellos utilizaron fue sin humidificación y con espaciador, ¿ya? Ellos midieron aquí al minuto 15 y al minuto 55 y observaron exactamente lo mismo, mejoría del BEF1 en ambos escenarios, pero principalmente a medio al minuto 55, ¿ya? Así que nuevamente tenemos estos efectos favorables.
Aquí tenemos otro trabajo que muestra diferencia entre nebulizador JET y nebulizador en malla, nuevamente con pacientes, ¿ya? Y observaron lo que ya hemos ido aprendiendo de los estudios in vitro, ¿ya? Nebulizador MESH muy superior, ¿cierto? En las variables que se traducen en una mayor deposición en los pulmones, ¿ya? Variable significativa, ¿ya? Fíjense aquí está porcentaje que va al estómago, muy inferior en el nebulizador MESH. También tenemos aquí la dosis inhalada, muy superior en nebulizador MESH. Tenemos aquí lo que queda en el nebulizador después de terminar la terapia. Solo un 3 versus 46% en el caso del nebulizador JET. Aquí tenemos lo que queda en la máscara. Y aquí sí cambia un poquito, fíjense, que es 18.6 versus 5.6. Hay algo que es llamativo del nebulizador JET, es que en general tiene un tamaño de partícula que es bien homogéneo y en un tamaño que es bien adecuado, ¿ya? Esa es, yo diría que una de sus ventajas. Pero tenemos este gran problema de la pérdida que tiene que ver con el volumen muerto, ¿ya? Ahí están las imágenes del mismo estudio en relación a la deposición pulmonar, ¿ya? Algunas conclusiones entonces, perfectamente factible, ¿cierto? La aerosolterapia no invasiva, eso es evidente, los nebulizadores MESH ofrecen la mejor entrega, las interfaces con puerto exhalatorio incluidos son las menos eficientes, el uso de espaciadores puede mejorar la deposición para los inhaladores, ¿cierto? Y en esta revisión ellos comentan, ¿cierto?, que nuevos modos ventilatorios van a requerir de futura investigación, ¿ya? Y este último trabajo que les quería mostrar es respecto al efecto de la humidificación, que era el que yo les hablaba, donde ellos midieron el fármaco en orina, ¿ya? Entonces, midieron con nebulizadores en malla, nebulizadores JET, ¿ya? Y vamos a ver aquí, espérenme. Ahí sí. Tenemos el grupo de JET y establecieron como variable el volumen de llenado, vean aquí, 1 ml versus 2 ml, 1 ml, 2 ml para el nebulizador MESH, ¿ya? Evaluaron la humidificación, nebulizador JET con humedad, nebulizador JET seco, nebulizador malla con humedad y nebulizador JET, perdón, en malla seco, ¿ya? Y obviamente la diferencia entre cada dispositivo. Entonces, ¿qué podemos ver? En el caso del JET, solo del JET, vemos un volumen de llenado y el otro, y vemos que efectivamente a mayor volumen de llenado, mayor entrega, ¿ya? Ocurre exactamente el mismo fenómeno en el nebulizador en malla, y además podemos comparar que efectivamente el nebulizador en malla sigue siendo más efectivo respecto del nebulizador JET. Ahora, el efecto de la humedad, nebulizador JET seco y con humedad, y vemos que no hay significancia. Nebulizador en malla con humedad y nebulizador en malla seco, y vemos que no hay significancia, ¿ya? Y aquí, medido a los 30 minutos, se observa más o menos la misma respuesta. No hay significancia en términos del efecto de la humedad, sí hay respecto de el volumen de llenado, mucho más evidente en el nebulizador JET. Aquí incluso pierde significancia en el nebulizador en malla, ¿ya? Pero sigue habiendo esta diferencia importante entre el nebulizador MESH y el malla. Entonces, este es uno de los trabajos que refrenda que esto que sabemos de la humidificación parece que se atenúa bastante cuando lo evaluamos en modelos in vivo, ¿ya? Bien. Aquí tenemos otro estudio que también mide en orina, ¿ya? Hacen una medición in vitro, luego in vivo, ¿cierto? Y comparan la dosis inhalada en un nebulizador JET, nebulizador en malla, ¿cierto? Y en inhalador de dosis medias con espaciador, ¿ya? ¿Qué observaron ellos aquí? Que el IDM con espaciador presentó un mayor porcentaje de dosis inhalada y también lo medido en orina, ¿ya? Cuando habla de dosis inhalada es cuando tienen el modelo in vitro, y después cuando está en orina es medido en los pacientes, ¿ya? Entonces,
se observa el mismo fenómeno, tanto en el modelo in vitro como en el modelo in vivo. El IDM tiene una muy buena entrega, ya muy buena porcentaje de entrega. Y que el MET presentó mayor fracción de porcentaje de partículas finas, ¿ya? Y también en orina, tanto medido en los diferentes tiempos, a los 30 minutos y a las 24 horas, ¿ya? Y que mucho mejor respecto del JET. Así que ambos dispositivos serían los más recomendados, tanto el inhalador de dosis medida como el nebulizador MET. Y nuevamente este estudio nos hace eh, eh, poner este tema de que debiésemos tal vez ajustar las dosis, ¿ya? Habla que 2 miligramos en el caso del inhalador representan lo que vamos a hacer con 3 miligramos en el MET y lo que vamos a hacer con 4 miligramos en el JET, ¿ya? Así que el dispositivo tiene una gran influencia en lo que va a llegar finalmente al sujeto y que por ende debiésemos hacer algunos ajustes en términos de las dosis, ¿ya? ¿Qué sabemos entonces de los estudios en humanos? En relación a los sujetos con asma, que hay un efecto sumativo entre la presión positiva y los broncodilatadores, que no existe evidencia robusta suficiente para recomendar el uso de ventilación no invasiva como una forma de entregar los aerosoles, ¿ya? Pero que si el paciente requiere no invasiva y vamos a administrar aerosoles, entonces sí es perfectamente factible. En EPOC hay algunos resultados contradictorios, ¿ya? Pero en general siguen siendo la mayoría una tendencia más bien positiva. Cuidado con la fuga dirigida a los ojos porque vamos a tener reacciones adversas, ¿ya? También en asma que hay una relación entre la dosis y respuesta, ¿ya? Si mayor dosis, obviamente mayor respuesta. Y que no sería necesario suspender la terapia, refrendando un poco lo mismo, ¿ya? Siempre cuando hablamos de aerosol terapia tenemos que volver a comentar esto, que la decisión de escoger un dispositivo o el otro no se basa únicamente en la entrega, en el porcentaje de entrega, en su eficiencia. Hay que contemplar un escenario mucho más grande, que es la disponibilidad de ese fármaco en este dispositivo o en el otro, los costos, los riesgos para pacientes, para profesionales, y que hay que tener toda esta imagen completa antes de efectivamente tomar una decisión respecto de un dispositivo o el otro. ¿Ya? Eso. ¿Tenemos preguntas o dudas que podamos resolver? Este es el momento. Camila pregunta, hola, tengo una pregunta en paciente pediátrico asmático con hiperreactividad bronquial. Ha tenido experiencia en efecto adverso de broncoespasmo al uso de nebulizaciones con aerogen, con salbutamol y bromuro de hipatropio. Ya, bueno, en principio, efectivamente, como mencionamos, el broncoespasmo es uno de los riesgos que está asociado a la aerosol terapia como terapia, ¿ya? Como método de administración de medicamentos. Lo poco habitual, lo que escapa completamente de lo típico, es que haga broncoespasmo al administrar salbutamol y bromuro de hipatropio, que son justamente broncodilatadores. Eh, entonces ahí no sé si habrán realmente, bueno, puede ser algo propio del paciente, no sé, por decir algo, tal vez alguna predisposición o franca como alergia, alguno tal vez de los excipientes, eh, pero es un escenario bastante atípico, a mí por lo menos no me ha tocado. Eh, y este paciente pediátrico asmático lo nebulizan con el aerogen estando ventilado o,
desconectado, digamos, por vía aérea fisiológica nomás. Sucede que los médicos pediatras sacaron todos los aerogen de la unidad porque según ellos les produce efectos secundarios. En ventilación mecánica invasiva, entonces, Camila. Ya, mira, en pediatría, efectivamente yo creo que estamos un poco en pañales en términos de reporte de uso de nebulizadores MESH, digamos, en estudios en vivo, ¿ya? ¿Qué te puedo contar yo de mi experiencia? Es que es justamente lo que hemos estado tratando ahora. Eh, Cuando tú pasas de un inhalador de dosis media para administrar el salbutamol y el bromuro a un paciente ventilado, en este caso en invasiva que habla Camila, eh, y, y por otro lado pasas a nebulizarlo con un nebulizador MESH, tienes que tener dos cosas en consideración. Primero, que estás cargando una dosis muy superior que cuando lo estás haciendo con el inhalador, ¿ya? Y segundo, que dado que el nebulizador MESH tiene muy poco volumen residual, efectivamente hay un impacto importante en términos de dosis. Entonces, si tal vez utilizaron las dosis habituales que usaríamos para un paciente con vía aérea fisiológica, hay que tener ojo ahí porque podemos estar dándole demasiado fármaco o una dosis muy superior a lo que incluso nosotros mismos estamos acostumbrados a entregar. ¿Ya? Entonces, por ahí viene bien adecuado lo que estuvimos repasando, que es que cuando utilizamos nebulizadores MESH hay que ir ajustando un poco esas dosis, ¿ya? Y nosotros hemos visto eso, ¿ya? Pasamos de, no sé, por decirte algo, 6 PAF cada 2 horas, a nebulizarlo con nebulizador MESH y con 1 cc o 0,5 cc, y la respuesta en términos de efecto en la frecuencia cardíaca es completamente diferente, mucho más importante cuando lo hacíamos con los nebulizadores MESH, y eso habla dirigidamente a la cantidad y a la proporción en términos de la dosis que estoy administrando. Entonces, tal vez ahí hay que tener algunas consideraciones. Pero en nuestra experiencia no hemos tenido nada similar. De hecho, todo lo contrario, efectos positivos, pero que, insisto, eh, no soy tan fan, digamos, del nebulizador MESH en el sentido de que yo creo que con el inhalador de dosis medida podemos lograr algo muy similar si es que efectivamente hacemos cambio en la dosis, ¿ya? Si en vez de poner 4 y 6 ponemos 8, ¿ya? Y porque sabemos que va a haber una pérdida importante, ¿ya? Entonces, si llegamos a una dosis similar en el inhalador, es posible que lleguemos al mismo resultado. ¿Ya? Ahora, el METS tiene esa gracia de que es tal vez más fácil de aplicar, el nebulizador está ahí y podemos ir derechamente con una dosis muchísimo más alta y probar el efecto, ¿ya? Pero nosotros, en nuestra experiencia, tener así como resultados tan como para retirar los dispositivos, la verdad es que no, suena como un poquito exagerado. Luciano pregunta, ¿qué hay de cierto que debemos entregar el doble PAF en BNI y BMI? Sí, eso es algo que es una recomendación como habitual, mucho más en el contexto de la ventilación invasiva, pero perfectamente aplicable a la ventilación no invasiva, dado que, y eso ahí vienen las primeras diapositivas, que estamos sumando elementos, ¿ya? Estamos sumando elementos, circuito, puerto exhalatorio, máscara con puerto exhalatorio, codos, una cierta modalidad ventilatoria, más presión soporte, menos presión soporte. Entonces, y en general es difícil eh, poder controlar todas esas variables solo para el momento de la nebulización. Entonces, claro que va a haber más pérdida. ¿Ya? De hecho, insisto, la dosis, el porcentaje de dosis nominal que está en general descrito habla de menos del 10%. Así que es perfectamente factible duplicar la dosis cuando tenemos un paciente ventilado.
¿Alguna otra pregunta? ¿Ha quedado todo claro? ¿Nada más parece? Aquí hay otra cosa, un factor que tal vez no discutimos mucho, ¿ah? Que en general nosotros entendemos que probablemente los kinesiólogos somos un grupo de profesionales que le da bastante importancia y que trata de tener entendimiento bien a cabalidad de esta temática, ¿ya? Sin embargo, eh, lo más rutinario es que nosotros no estemos aplicando la aerosol terapia en los pacientes hospitalizados, ¿ya? Eh, y por una razón obvia. Pero eso se traduce básicamente en que nosotros tenemos que tener probablemente otro rol eh, que tenga que ver con la educación, con la supervisión, del cómo se estén aplicando estas terapias, con la creación de protocolos que puedan ser aplicados de forma establecida en todos los sujetos, ya dado que nosotros no somos siempre los que aplicamos la aerosolterapia. Es posible que en algunos escenarios esté muy vinculada a nuestra atención, ¿ya? Tal vez con el uso de algún antibiótico en particular, después de una terapia, no sé, ¿ya? Y que esté vinculado a nuestra terapia y por eso estemos más eh, a cargo de esa nebulización o de ese inhalador en el momento preciso, ¿ya? Pero lo más habitual es que esta de forma rutinaria sea aplicada por el personal de técnico de enfermería. Entonces, eh, ahí es importante que nosotros asumamos ese rol de capacitación, de educación y de supervisión, ¿ya? Dado que efectivamente le dedicamos un tiempo y un entendimiento a esta temática que probablemente el resto de los profesionales médicos o enfermeras muchas veces no le dan tanta importancia. Y ahí justamente Camila nos da un ejemplo de eso, o sea, eh, eh, cómo muchas veces por creencias que pudiesen no tener tanto sentido, o sea, creer que hay que retirar el aerogen de todos, por ejemplo, ¿ya? Y eso tiene que ver con poco estudio muchas veces. Hay muchos mitos y miedos al respecto, exactamente, ¿ya? Y ahora sí, hay que reconocer algunas cosas. No está todo dicho, no está todo claro, pero de lo que hay que manejarlo, ¿ya? Esos trabajos, múltiples trabajos que revisamos hoy, esa es la información que hay, eso es lo que conocemos y en base a eso obviamente tenemos que, que establecer nuestras prácticas. Eh, Muchas de ellas va a haber que seguir corroborando y siempre este es un muy buen escenario para investigar, porque, porque no es mucho, sobre todo en pacientes. Así que ahí es un escenario muy fructífero para la investigación, por, por detalle que sea, ¿ya? Por ejemplo, Rodrigo tenía por ahí Rodrigo Dasme una tesis con algunos alumnos sobre para dónde colocar la flecha el conector para el inhalador de dosis medida y si eso tenía un impacto o no, por ejemplo. Un detalle, ¿cierto? Pero que efectivamente se traduce en la clínica. ¿Para dónde colocamos la flecha? ¿Ya? Entonces hay detalles que nosotros los podemos traducir básicamente en un trabajo de investigación sin problema, ¿ya? Eh, es que tanto impacto tienen en las diferentes variables clínicas, etcétera. eh, Así que eso se puede traducir perfectamente en un trabajo de investigación. Bien,
Si no hay... Luciano, ¿para dónde? Bueno, la verdad es que esa tesis creo que, no sé si llegó finalmente a buen término. Yo tengo el conocimiento de que estaban en proceso, ¿ya? Pero si no recuerdo mal, haber escuchado a Rodrigo que aparentemente no había un resultado con una implicancia tan importante, ¿ya? Y ahí entonces básicamente nos quedamos con lo que a forma transversal, yo diría, se ha ido traspasando, que es colocar la flecha en sentido retrógrado, ¿ya? O sea, hacia el ventilador. ¿Cuál es la explicación o el por qué? Es básicamente porque cuando nosotros estamos accionando el inhalador, el aerosol ya viene con una cierta velocidad. Y si apuntamos hacia el paciente, entonces estamos sumando la velocidad del inhalador más la velocidad del flujo del ventilador, y entonces se asume que pudiese haber una mayor impactación inercial. Si yo coloco la flecha en sentido retrógrado, voy a reducir de cierta forma la velocidad de salida del inhalador y el ventilador sería el encargado de llevar el aerosol hacia el paciente. Por ahí va un poco el sentido y la explicación. Pero datos duros para eso hasta ahora no tenemos, o publicado al menos no tenemos. Bien, gracias a ustedes por el tiempo, espero que haya quedado todo claro, y lo otro, también pueden seguir teniendo preguntas a través del foro o de la página. Ya pues, que descansen colegas, nos encontramos en una nueva oportunidad.